Hola, muy buenos días. En este video vamos a hablar acerca del RPA. Vamos a abordar acerca de conceptos, implementaciones y el impacto que está teniendo en la actualidad. Pero, ¿qué es esto de RPA? RPA son las siglas de automatización robótica de procesos. Cuando hablamos de automatización robótica de procesos, básicamente lo que estamos hablando es acerca de un software el cual se configura y se programa para que ejecute las tareas que normalmente son realizadas y ejecutadas por un humano. Eh, este tipo de tareas suelen ser tareas repetitivas, tareas que normalmente una persona hace de manera cíclica. Entonces se programa un bot para que ejecute este tipo de tareas en bucle. ¿Okay? Cuando hablamos de bots, tal vez se nos viene a la cabeza un, una máquina física eh, enfrente de un escritorio o enfrente de un ordenador ejecutando las tareas de manera física. Sin embargo, esto no funciona así. Cuando nos referimos a un bot, estamos hablando es justamente de un software o de un conjunto de software, de programas que realizan una función de manera repetitiva. Estos programas tienen la capacidad de interactuar directamente con interfaz de usuario. Ellos perfectamente pueden interactuar con nuestro ordenador, abrir archivos, ejecutar archivos, todo desde una interfaz gráfica ya predefinida. ¿Okay? ¿Qué se puede hacer con la RPA? Como lo mencionaba anteriormente, las RPA normalmente se utilizan y se programan para realizar tareas repetitivas. Cuando hay una función en una empresa que debe ser revisada y realizada por un humano, día tras día, realizando siempre el mismo proceso, se entrenan o se programan y se automatizan bots para que realicen esa tarea. ¿Okay? Es por eso que se utilizan o se pueden automatizar los procesos manuales y altamente repetitivos. Los procesos basados en reglas de negocio. Eh, procesos que puedan ser realizados de manera digital. Esto viene siendo bastante importante debido a que todas las tareas que realiza un bot deben ser digitalizables. Eh, cada vez que hay una tarea que requiere interacción física, ¿verdad? O transducción física, no puede ser ejecutada por un bot. Los bots siempre tienen que realizar tareas siempre y cuando éstas puedan ser digitalizadas. Todas interactuando directamente desde una interfaz de usuario. ¿Okay? Eh, los bots realizan procesos que no varían. Los programas, los software, se programan básicamente para realizar tareas, como les mencioné, de manera cíclica. Entonces no deben de variar, deben de programarse bajo normas estrictas y estandarizadas para que realicen de manera en bucle esos procesos. ¿Ok? Y podemos automatizar procesos propensos a un alto margen de error cuando se ejecutan por un humano. Es normal que una persona cometa un error digitalizando, ¿verdad? Un teclazo o algo, que la persona cometa un error metiendo dígitos o metiendo información dentro de una tabla, dentro de un registro, de un formulario, etcétera. Entonces, este tipo de cosas normalmente se automatizan y los bots hacen esto de manera un poco más eficiente y con menor margen de error. ¿Okay? ¿Qué no podemos automatizar? Lo que no podemos automatizar serían procesos con alto nivel de análisis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los bots ya están programados para realizar tareas estándares.
Para utilizar este tipo realizar este tipo de trabajos con altos niveles de análisis, necesitamos un software que aprenda sobre sí mismo, que aprenda sobre estos procesos, y ahí estaríamos entrando con niveles más avanzados de automatización, pero ya sería a nivel de machine learning, inteligencia artificial y demás. Procesos en los cuales los inputs no son digitales. Al igual que la diapositiva anterior, les mencioné que deben ser todas las entradas digitales para que el bot pueda interactuar con esta. Y procesos que requieren de dispositivos físicos para su automatización. Esto claramente son puntos muy similares y no deben pretender ser automatizados. ¿Qué puede hacer un bot? Vamos a poner un ejemplo común. Un bot está programado para que ingrese a un correo electrónico, para que busque PDFs dentro de este correo. El bot perfectamente puede leer los PDF, escanear la información y enviar esto a una tabla de Excel, a una hoja de cálculo de Excel. Luego, estos datos de Excel, él puede registrarlos dentro de una plataforma SAP, ¿verdad? Y eventualmente enviarlo a una base de datos para que quede todo almacenado y debidamente registrado. Eso sería una tarea común que normalmente puede hacer un bot. Muchos bots se programan de esta manera para realizar esta tarea en ciclo. Es muy altamente utilizado este tipo de procesos para lo que es la parte de reclutamiento de recursos humanos, para buscar candidatos específicos para un puesto. Un bot puede estar programado para revisar PDFs y que dentro de los requerimientos del puesto, buscar los candidatos más idóneos, ¿verdad? En base a sus hojas de vida. ¿Qué beneficios tiene la implementación de la RPA? Reducción en costos. Esto porque básicamente realizar una tarea debe ser realizada por una persona. Esa persona debe estar frente al ordenador 8 horas, que es lo que dicta la ley. 8 horas, 5 días por semana. Eso tiene un costo pues salarial y pues lo que estipula de ley para esa persona, vacaciones, cesantías, aguinaldos y demás, ¿verdad? Entonces tiene un costo X. Ahora, si el trabajo es mucho, se van a requerir 2 personas bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿qué hacen estos bots para reducir costos? Básicamente, estos bots trabajan 24/7 sin las necesidades de una persona ejecutando tareas que pueden ser perfectamente automatizadas. Un bot puede estar realizando esta tarea durante 24/7 de manera ininterrumpida. Hay una clara reducción de errores, ¿verdad? Hay mucho menos margen de error. Hay un mejor servicio al cliente debido a que muchas de estas tareas pueden ser tal vez dirigidas al servicio al cliente y, como les mencioné, se pueden realizar de manera repetitiva por un bot ininterrumpidamente. Escalabilidad. La escalabilidad nos beneficia en el sentido de que si la empresa crece, ya no se necesita contratar a una persona, explicarle, entrenarla, capacitarla, pasar por una curva de aprendizaje para ejecutar cierta tarea, sino que simple y sencillamente ya el programa está, ya el desarrollador hizo el bot, ya está programado para realizar ciertas tareas. Entonces, simple y sencillamente se debe habilitar otra máquina donde el bot se ejecute. ¿Okay? Tiene el beneficio del estricto seguimiento de los procesos, debido a que como todo está estandarizado, el bot sigue los procesos de manera estricta.
La agilidad, claramente, hay bots, bueno, los bots pueden básicamente realizar hasta un 30-40% un trabajo con mayor agilidad que un humano. Y la trazabilidad. Nosotros perfectamente podemos registrar logs, ¿verdad? De todas las ejecuciones del bot para ir midiendo si hay algún tipo de error o si hay ir midiendo cómo va el rendimiento. Todo eso lo podemos loguear en la trazabilidad. ¿Okay? ¿En cuáles áreas se implementan? Normalmente, y en todo el mundo, se utilizan las RPA en entidades financieras para realizar este tipo de procesos a nivel de facturación. Como son tareas repetitivas, se puede perfectamente programar un bot para que identifique ciertos parámetros para introducir información en los campos en base a listados, por ejemplo, como en cuentas por pagar, en cuentas por cobrar, en realización de pagos a los proveedores, en la generación de reportes de clientes. A nivel de consumo masivo y retail, en empresas de logística, en tecnologías de la información, empresas de reclutamiento, como vimos en el ejemplo anterior, el abrir los correos electrónicos y buscar PDFs para un perfil definido, y a nivel de marketing para recopilación de consumidores, leads y demás. A nivel de hospitales también se puede implementar el RPA para gestionar la información en los sistemas de los usuarios, ¿verdad? Citas y agendamientos y demás, para agilizar esta parte de los registros. ¿Okay? Actualmente en Costa Rica hay muchas empresas que realizan automatización de procesos. Puede ser Sabanatec, Cinde, Camtic, Grant Thornton. Sin embargo, esas son unas cuantas de las muchas empresas que realizan este tipo de software para automatización. Indagando un poco acerca de estas empresas, logramos ver algunos de sus clientes, los cuales automatizan sus procesos mediante RPA. Entre estas están 3M, Citi, Bosch, Pfizer, Brixton. Estos son una lista de empresas que son clientes de las empresas que vimos anteriormente, ¿verdad? En las cuales tienen algunos de sus procesos, ya sean financieros o de recursos humanos, automatizados. A nivel de desarrollo, hay hay muchos sistemas ya creados que nos permiten automatizar procesos. Hay plataformas que ya tienen pues su interfaz y su manera fácil de utilizar y de ayudarnos a automatizar los procesos de las empresas, como por ejemplo UiPath, que es una de las más conocidas. Sin embargo, a nivel de desarrollo, para nosotros ejecutar el script de automatización, podemos ver librerías de código abierto en su mayoría, ¿verdad? Que las cuales podemos incluir dentro de nuestros proyectos, como Playwright, Puppeteer, Cypress, Textcafe, y una de las más conocidas es Selenium. Appium es para entornos Mac también, pero Selenium es una de las más utilizadas debido a que tiene una alta compatibilidad con muchos tipos de lenguaje, con Python, con PHP, con Java, con JavaScript. Entonces, esta librería, al tener tanta adaptabilidad y ser de código abierto, es muy utilizada por los desarrolladores para generar sus scripts de automatización. Dicho esto,
vamos a pasar de la parte teórica a la parte práctica. Vamos a generar un script de automatización para que veamos más o menos cómo funcionan la automatización de procesos. ¿Okay? Para este tipo de proyectos, vamos a tomar en consideración algunas cosas antes de iniciar. Primero ocupamos un driver para que interactúe con Google Chrome. ¿Okay? Como dijimos anteriormente, vamos a trabajar con la interfaz de usuario de la computadora. Entonces, podemos buscar acá en Chrome, WebDriver Chrome, Downloads, y buscamos dentro de esta pestaña de descargas la versión de Chrome con la que estamos trabajando. Entonces, si no sabes cuál es tu versión de Chrome, acá te metes los tres puntitos, a ayuda, acerca de Chrome, y acá te carga la versión que estás utilizando en este momento. Si no la encuentras acá, en este link donde dice puedes consult the Chrome for testing available dashboard, acá hay muchas versiones de Google Chrome más nuevas para diferentes sistemas operativos. Entonces, una vez que descargas este script, lo almacenas en tu directorio donde vas a realizar el script de automatización. Importante, vamos a realizar un formulario en Google Form. Vamos a incluir los campos, ¿verdad? Y el botón de enviar. Vamos a tener a mano esta URL que es la que vamos a utilizar. Entonces, vamos a trabajar con un entorno de desarrollo. Vamos a utilizar en este caso Visual Studio. ¿Okay? Yo ya acá en Visual Studio tengo datos precargados. Tengo en mi carpeta Form RPA. Dentro tengo tres archivos. Una carpeta datos, una carpeta drivers y mi archivo .py, donde vamos a trabajar con el script. Entonces, dentro de drivers, lo que tengo es el driver que descargué para interactuar con la interfaz de Google Chrome. Y en datos tengo una hoja de Excel con datos precargados, que es lo que vamos a utilizar en nuestro script. ¿Okay? En el registro número 1 tenemos la cabecera, y el registro número 2 empiezan nuestros datos. Tenemos el ID del usuario, el nombre, el apellido, el género y el correo electrónico. Entonces, vamos a trabajar con esta hoja de cálculo, los datos ya precargados, y vamos a montar un archivo .py. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro entorno de desarrollo. Acá abrimos una nueva terminal y vamos a utilizar dos librerías. Como ya dijimos, Selenium, que es para la automatización de procesos, y vamos a trabajar con otra librería llamada OpenPyXL para interactuar con hojas de cálculo. Entonces, para instalarla simplemente en la terminal o desde el CMD de Google Chrome, CMD de Windows, perdón, podemos escribir este comando. Pip, que es básicamente de Python, install Selenium. Esto lo que va a hacer es buscarnos la librería e instalarla en nuestro sistema. A mí me lanza el mensaje de que ya existe el requerimiento, ya lo tengo instalado, ¿verdad? Entonces vamos a limpiar consola con CLS, limpiamos consola y instalamos la otra librería que vamos a usar, que es pip install OpenPyXL. Y acá nos carga la librería. Yo ya la tengo instalada, entonces de igual manera me sale que ya está lista. Vamos a ahondar rápidamente sobre el script. ¿Okay? Lo primero que hacemos es importar las librerías que ya mencionamos, ¿verdad? Vamos a importar la librería WebDriver de Selenium y las claves de Selenium. Vamos a importar Chime
para poder utilizarla más adelante con un slip. Y vamos a importar la librería OpenPyXL. Vamos a trabajar. Incluimos esta variable W, donde vamos a trabajar con el método loadWorkbook para cargar nuestro Excel. Entonces ponemos la ruta de nuestro Excel. Y acá le vamos a dar el parámetro. Okay. Y acá le vamos a dar el parámetro de cuál hoja vamos a utilizar. Acá en el Excel, no, vamos a utilizar la primera hoja que aparece. Entonces vamos a darle la posición 0 para trabajar sobre esa hoja. Luego incluimos algunos métodos del WebDriver, propiamente de Chrome, ¿verdad? Para trabajar con el driver que descargamos. Entonces, con este comando, con esta línea de código, acá incluimos la ruta de donde tenemos almacenado nuestro driver de Chrome. En este caso sería este de acá. Y aplicamos un wait de 2 segundos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar sobre los registros. ¿Okay? Entonces, ponemos acá un ciclo for. Los ciclos son para realizar tareas en ciclo o de manera cíclica, siempre y cuando el parámetro se cumpla. Entonces es importante acá explicar que los parámetros que vamos a pasar son 2,8. Vamos a pasar que inicia desde el registro 2, porque el primero es básicamente la cabecera. Entonces empieza desde el ciclo 2 hasta el registro 80. Acá con el método get vamos a conseguir o vamos a incluir la URL de nuestro formulario de Google Form que está acá. Y como les comenté, vamos a utilizar el slip para que haya un tiempo de 1 segundo entre la ejecución, antes de que se envíe. Aquí lo que hacemos es pasar los parámetros, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es pasar los parámetros. Aquí hay que tener mucho cuidado con las indentaciones en Python, ¿verdad? Python es muy delicado con la indentación. Y si hay un error de indentación, no se ejecuta el script. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de acá, que tengan su estructura de indentación correcta. Acá lo que hacemos es darle un valor a cada una de las variables. Entonces le decimos que la variable hoja, ¿verdad? Que es esta de acá. Vamos trabajando con las hojas de posición 0. Vamos a trabajar sobre el ID en la columna 1, el nombre de la columna 2, el apellido en la columna 3 y vamos a tomar los valores de cada registro. Y así consecutivamente con cada registro que tengamos. Y luego acá vamos a incluir los paths. ¿Qué son los paths? Son básicamente las rutas que yo le voy a dar a mi script para que llene los campos. ¿Okay? Pero ¿de dónde me saco yo esto? Fácil. Acá en Form, abro mi archivo de Form, nos vamos a inspeccionar y con esta flechita tocamos los inputs que están acá. Pues aquí me selecciona el input donde voy a introducir los datos y le damos copy XPath. Este copy XPath es el que yo voy a incluir acá y hago eso con cada uno de los campos. Una vez que tengo los XPaths de mis campos, vamos a hacer lo mismo con el campo del botón. ¿Okay?
exactamente lo mismo. Tomamos el formulario, tocamos la flechita, buscamos el botón y acá, en el span del botón, le damos copy, expand. Y este mismo es el que vamos a copiar acá y a pegar acá. Y luego el método close para cerrar la ejecución de nuestro script. Ok. Acá vamos, para que veamos cómo se ejecuta y que no duele mucho, vamos a ponerle que alimente solamente 10 registros. Ya una vez que tenemos esto listo, ejecutamos el script. ¿Okay? Ahí nos ejecutó la ventana de Chrome, nos abrió el formulario y va a empezar a incluir los campos. ¿Okay? ID 2 corresponde a Juan y le da enviar. ID 3 corresponde a María y le da enviar. Y esto con los 10 registros que incluimos en el ciclo. Podemos hacerlo de manera infinita, de manera repetitiva, durante X cantidad de registros. Ya no somos nosotros los que le damos la instrucción al script para que ejecute esta tarea en base a los requerimientos. ¿Ok? Ahí vimos que ya terminó de ejecutarse. Entonces, aquí vemos cómo él hizo un listening sobre el driver, ¿verdad? Abrió el navegador y empezó a incluir los datos. Y aquí ya hizo un close, ya paró el formulario. ¿Okay? Y es así, básicamente, como tenemos nuestro script de automatización básico para llenado de formularios. Espero que haya sido de mucha utilidad y muchas gracias.